El tema de hoy es Dios está obrando a tu alrededor en el libro de Experiencia con Dios. Ah, Les invito, hermanas, a que vayamos a Juan 5:17. Juan 5:17. Y la palabra de Dios dice así. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Y aquí está hablando el capítulo 5 acerca de algo que hizo, ¿no? El paralítico en Betesda. Este, eh, que él fue sanado, entonces los judíos dijeron al que había sido sanado en día de reposo, no te es lícito ver tu lecho. Entonces aquí le está diciendo, como, ¿por qué tú haces esto, no? Y le preguntaron, ¿quién es el que te dijo que tomes tu lecho y andes? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso. O sea, le dice, miren, allá está el hombre que me sanó. Entonces, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, ahora lo que estamos viendo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren lo que dice, Dios está obrando a tu alrededor. Lo importante es, hermanas, este, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una correcta relación con Dios, lo que vamos a querer hacer es hacer lo que el Padre hace, ¿no? Si Dios trabaja, nosotros trabajamos, porque nosotros queremos servirle a Él, querer ser útiles para su obra. Entonces es bien importante que tengamos claro eso, de querer estar donde Dios está obrando. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos ahí en medio de eso? ¿Estamos en el obrar de Dios o nomás estamos viendo, somos expectantes nomás? Mire, dice, empieza y dice, una iglesia en un barrio urbano, marginal, de California, había sufrido Hey, años Rebecca. de decadencia. eh, y los miembros se habían mudado a los suburbios. Cuando solo quedó un remanente de ellos, tomaron la decisión de disolver la congregación, o sea, de ya no reunirse más en este barrio, ya no veían nada que por el cual ellos pudieran seguir abiertos. Entonces, solo quedó un remanente de ellos. Tomaron la decisión de disolver la congregación, pero como una última actividad, eh, tomaron la decisión de estudiar experiencia con Dios, el libro, ¿no? Que estamos viendo ahorita. Cuando terminara el curso, cerrarían sus puertas por última vez. Al estudiar las primeras unidades, las personas aprendieron que Dios siempre está obrando a su alrededor. El pensamiento les provocó alguna risa entre dientes, ya que durante muchos años nada inusual había sucedido en su iglesia. No obstante, durante la semana siguiente decidieron estar atentos y orar para ver dónde podría estar obrando Dios. Porque como les digo, hermana, Dios siempre está obrando. Es nosotros estamos en el obrar de Dios o nomás estamos, o no, ni tan siquiera nos estamos dando cuenta. Esa semana el administrador de un edificio de apartamentos se acercó a una de las mujeres miembros de la iglesia y le preguntó si la congregación podría hacer algo por los niños en un complejo de apartamentos. Casi todos eran niños que pasaban solos la mayor parte del tiempo. Eh, el administrador del edificio les ofreció gratuitamente la sala de recreación para que la iglesia brindara algunas actividades a los niños. La iglesia entonces decidió ofrecer un programa para niños durante los últimos meses
de su estancia. O sea, aquí se refieren que durante los últimos meses que ellos iban a estar abiertos, ellos iban a estar ayudando a estos niños y a la comunidad. A través de la nueva relación con la familia de los niños, los miembros de la iglesia comenzaron a conocer drogadictos, pandilleros que vivían en la comunidad. Al poco tiempo, este pequeño grupo había lanzado varios ministerios nuevos en ese poco tiempo y casi todas las semanas podían ver personas que se entregaban a Cristo por fe. Al cierre de las 13 semanas de estudio, en lugar de disolverse, ¿qué pasó? La iglesia se había revitalizado y comenzó a ministrar con poder en su comunidad. En lugar de permanecer desalentados, los miembros se dieron cuenta de que estaban inmersos en la actividad de Dios durante todo el tiempo. Él había estado en acción en ese vecindario. Dios había estado en acción, pero ¿quién no había estado inverso? La iglesia, ¿no? No había visto el obrar de Dios. Y mire lo que dice, cuando quieres aprender a conocer y hacer la voluntad de Dios, siempre debes mirar a Jesús. No podemos encontrar un mejor modelo de la manera en que Él condujo su vida terrenal. Aunque Jesús era Dios, también era totalmente humano. Durante su vida aquí, Jesús cumplió perfectamente cada misión que el Padre le encomendó. Nunca dejó de hacer la voluntad de su Padre. Nunca pecó. Demostró lo que significaba una absoluta entrega y obediencia a Dios. Posiblemente la declaración más obvia que Jesús hizo sobre el cumplimiento de la voluntad de su Padre es en la que se encuentra en Juan capítulo 5. Y se cita al comienzo de este capítulo, lo que acabamos de leer, ¿no? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Observemos más estrechamente la relación entre Jesús y el Padre. Y aquí habla de la Trinidad. Dice, aunque nos resulte difícil comprenderlo, Dios el Padre, Cristo el Hijo y Dios el Espíritu Santo son las tres personas de una sola deidad. No son tres dioses individuales. Escuche bien, no son tres dioses individuales. Todos son un Dios. Quizás nuestras mentes limitadas tengan dificultad para comprender una existencia tan majestuosa e infinita. La escritura revela que cada vez que Dios salió al encuentro de persona, lo hizo en una de estas tres maneras, en la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Cada vez que Dios está obrando, participan las tres personas de la Trinidad. Ahora, vamos a ponerle pausa a esto. Ok, Dios nos da participación. Dios nos da participación. Jesús reconocía que su Padre siempre está obrando en la tierra para cumplir sus propósitos divinos. Dios no creó el mundo y luego lo abandonó para que funcionara por sí mismo. Dios no está sentado pasivamente en un trono celestial observando la actividad del planeta. Él está orquestando la historia. Él siempre está activo, hermanas. Y eso qué maravilloso es saber, ¿verdad? Que no es un Dios que usted solo lo puede ver, que esté en el trono y que no está haciendo nada, sino que Él siempre está obrando. Dios está presente en medio de la actividad humana. Dios está obrando activamente para redimir un mundo perdido. Él decide dar participación a sus siervos para cumplir sus planes de redención. Pablo reflexionó sobre esa verdad en una carta que escribió a la iglesia de Corinto. Eh, de modo que si alguno está en Cristo, ustedes han oído este, nueva, Nueva, nueva criatura es. sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí sigue hablando en 2 de Corintios 5, 17 al 20. Por lo tanto, dado que el Padre está obrando para reconciliar consigo al mundo y dado que ha decidido realizar esa reconciliación por medio de su pueblo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanas? ¿Cómo debemos responder a esa comisión? Si volvemos a examinar las palabras de Cristo en Juan, acuérdese que vimos Juan 5, 17 al 20.
las palabras de Cristo en Juan encontraremos un modelo claro de la manera en que Jesús conocía y hacía la voluntad del Padre. Podríamos resumir el ejemplo de Jesús de este modo. Y escríbalo si usted quiere. El Padre siempre ha estado en acción. Acuérdese lo que dice. Volvamos a, a Juan 5:17, que dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces ahí ponga, el Padre siempre ha estado en acción. Segundo, ahora el Padre me hace obrar a mí y yo trabajo, ¿no? Él dice, yo trabajo. Nada hago por iniciativa propia. ¿Quién está diciendo eso? Jesús, cuando está diciendo de nada viene por él mismo, ¿no? Observo qué está haciendo el Padre. Hago lo que el Padre está haciendo. El Padre me ama, me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y ese es un ejemplo hermoso, hermana, de saber de que si nosotros queremos estar en la actividad de Dios, o sea, en el obrar de Dios, es estar viendo en lo que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Cuáles fueron los pasos que dio Jesús? Y eso usted lo puede ver en el libro de Juan, esa relación que siempre dice Jesús con el Padre, ¿no? Siempre, yo hago lo que el Padre me manda hacer, yo no lo hago por mí mismo, el Padre me ha dicho que lo haga. Entonces, si nosotros captamos esto a la hora de nosotros querer servirle a Dios, y no estoy diciendo que el servicio a Dios se tiene que limitar a la iglesia, sino que es en el obrar diario en nuestra vida, es de saber qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que está haciendo Jesús, cuál es el obrar de Él. Dice, la obra del Padre por medio de Jesús. Con frecuencia Jesús hablaba de su relación con el Padre y de cómo dependía de lo que Dios le mostrara en cuanto a qué debía de hacer. Explicó que el padre había iniciado la relación y había invitado al hijo a participar en su actividad. El padre le había revelado su plan y el hijo se había unido al padre donde éste estaba obrando. Jesús habló de esta relación en varias ocasiones y eso lo podemos ver en Juan 7:16. Mi doctrina, dice Jesús, no es mía. Vamos a ir a Juan 7:16. ¿Qué dice Juan 7:16? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que Jesús dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Otro en Juan 8:28 dice, el Hijo del Hombre, entonces dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Escuche bien esas palabras, porque a veces nosotros nomás leemos y no meditamos. Mire lo que está diciendo Jesús. Observe lo que Jesús dice. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Véalo bien. Nada hago por mí mismo. ¿Quién está diciendo eso? Jesús, el Hijo de Dios. El Dios Hijo de Dios. mismo está diciendo, yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, ¿quién? El Padre. Padre. Así hablo. En Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, no creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ven esa relación estrecha con Dios? Esa relación tenemos que nosotros tener con Dios. Para que nosotros entendamos o hagamos la obra de Dios, hermanas, tenemos que hacer lo que dice aquí Jesús. Nada hago por mí misma. Lorena nada hace por sí misma, sino que según le ha enseñado la palabra de Dios, o sea, Dios mismo en su palabra, así Lorena, así todas las que estamos aquí hablamos.
qué hermoso es esta enseñanza, esto que está hablando, hermana. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me vio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así es que cuando nosotros hablamos también, hermanas, tenemos que hablar lo que el Señor nos dice que hablemos, no lo que nosotros. Imagínense esto otra vez, siendo Jesús Dios mismo, se sometió al Padre y Él está siguiendo todas las instrucciones que el Padre le dio. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice Juan 10:14. Y aquí sigue hablando, hermana. Jesús se daba cuenta de que nada podría hacer por sí mismo. Sin embargo, si el Padre obraba en él, podía hacer cualquier cosa. Esto tiene suma importancia para ti y para mí, hermana, porque Jesús era el Hijo de Dios, nunca tomó la iniciativa. Escuche bien esto. Jesús era el Hijo de Dios, nunca tomó la iniciativa de soñar con algo especial o de lanzar algún ministerio nuevo. Vivió su vida en dependencia absoluta de su Padre. Si Jesús dependía tanto del Padre, entonces tú y yo debemos reconocer que es ridículo con emprender cualquier iniciativa sin la dirección o la guía del Padre. Vamos a hacer un paréntesis ahí, hermana. Jesús dependía tanto del Padre, entonces tú y yo debemos reconocer que es ridículo emprender cualquier iniciativa sin la dirección. ¿Cuántas veces no hemos querido emprender, ¿no? Nosotras mismas, iniciar algo. Oh, quiero hacer algo esto, quiero hacer lo otro, aún en la iglesia, no quiero hacer esto. Miren, uno tiene que estar 100% dependiente de Dios para tener la aprobación de Dios y que Dios te respalde en lo que vas a hacer. No, si Jesús lo hacía, cuánto más nosotros, ¿no? No, no emprender cualquier iniciativa, hermana, sin la dirección de Dios. Porque ahí nosotros lo que necesitamos es dirección de Él. Sin Él nosotros no tenemos la bendición de hacer cualquier cosa que queramos hacer, aunque parezca bonita, aunque parezca que viene de Dios, aunque no, es que yo siento en mi corazón esto y lo quiero hacer y lo haces y luego ves que no funcionó, pero dices tú muchas veces, pero esto es algo de Dios, yo quería hacerlo, pero el problema es que no le consultamos a Dios y aunque parezca que viene de Él, si el Señor no nos ha mandado a hacer eso, no tenemos por qué hacerlo. Entonces, eso viene, hermanas, cuando nosotros tenemos el discernimiento de saber que las cosas vienen de Dios, es porque tenemos una relación estrecha con Él. Si no, no va a pasar. Cualquier cosa le vamos a poner el título de que Dios me dijo, ¿no? Es que Dios me dijo que hiciera esto. Es que Dios puso en mi corazón que yo hiciera esto. Es que Dios puso en mi corazón que yo hiciera lo otro. Pero sin una relación como Jesús estaba con el Padre y el Padre le decía lo que tenía que hacer a Jesús, así nosotros tenemos que hacer. Si no, a todo le vamos a poner que Dios me dijo, que Dios me puso en mi corazón y cuando no salga como nosotros esperamos las situaciones, vamos a empezar a decir, Señor, pero ¿qué pasó aquí? Entonces es muy importante. Y aquí dice que cuando observó a Dios obrando en la universidad, y aquí habla sobre eh, que había un grupo en su congregación que quería ministrar el complejo universitario y nunca, dice, cuando servía como pastor, mi congregación comenzó a sentir que Dios nos dirigía a ministrar el complejo universitario de la ciudad. Yo nunca había ministrado entre estudiantes, tampoco lo había hecho la iglesia. Ciertos expertos nos aconsejaron que para ministrar el complejo universitario teníamos que comenzar a hacer estudios bíblicos. Entonces ellos empezaron a hacer estudio bíblico, no funcionaba. Entonces, mire lo que él les enseñó. Dice, un domingo reunía a nuestros estudiantes,
a nuestros estudiantes y les dije, esta semana quiero que vayan al complejo universitario y observen dónde Dios está obrando. Si Dios les muestra, únanse a Él de inmediato. Entonces me pidieron que se los explicara, o sea, cómo uno se une al obrar de Dios, ¿no? Dios me había puesto dos pasajes bíblicos en el corazón. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es Romanos 3, 10, 11. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6, 44. Entonces les expliqué. Según estos pasajes, las personas no buscan a Dios por iniciativa propia. No formulan preguntas sobre asuntos espirituales a menos que Dios esté obrando en su vida. Cuando vean que alguien busca a Dios o hace preguntas sobre la fe cristiana, estarán contemplando la obra de Dios. Solo Él hace eso en la vida de las personas. Y eso nos pasó hace poco a nosotros, hermana. Eh, cuando alguien hace una pregunta, ¿no? No hay quien busque a Dios, pero cuando alguien empieza a preguntar es que Dios ya está obrando en la vida de esa persona. Y mi esposo hace poco lo comentó y dice que, bueno, tenemos unos amigos que nos visitaron y ya por años, hermanas, hemos sido amigos y hemos estado orando por esta familia, especialmente por él, porque él no quiere nada que ver con una relación con Dios en el aspecto de entregar su vida a Cristo sin que tener dioses ajenos, ¿no? Eh, entonces, él, hace poco que vino, nos preguntó, nos empezó a hacer preguntas de la Biblia. Entonces, esa fue una oportunidad. Vimos ahí a nosotros el obrar de Dios, que tanto tiempo habíamos esperado para que Él preguntara y nosotros ahí tener la oportunidad de darle el plan de salvación, de decirle lo importante que es orar solo al Señor y no a ninguna imagen ni a nada más que a Dios, ¿no? Entonces, y empezó a hablar mi esposo con él. Entonces, y nosotros nos quedamos así como, estábamos esperando por esto, estábamos orando por esto. Había pasado mucho tiempo, pero no se presentaba la ocasión, aunque nosotros estábamos ahí dispuestos siempre, no se daba. Y esta vez, él mismo, de él nació, de él quiso, o sea, obviamente es el Señor que ya empezó a orar ahí, que él quiso preguntar acerca de Dios. Entonces, hermana, bien importante que nosotros estemos atentas, que en el obrar de Dios, dónde está obrando Dios y ponernos ahí dispuesta a servirle. Entonces, aquí él empezó a decir, y entonces los estudiantes empezaron a ver dónde estaba orando el Señor y les explica aquí, si alguien les hace una pregunta acerca de Dios, dejen todo lo que están haciendo y enfóquense en eso, porque ahí está obrando Dios. Entonces así deberíamos de ser nosotras, ¿no? Estar dispuestas a que Dios está obrando en algo y nosotros no hacer como que nada está pasando, sino que estar listas, atentas. Señor, yo quiero servirte, quiero estar dispuesta a que cualquier oportunidad que se presente de yo hablar de ti, yo lo pueda hacer con devoción, con pasión para ti. Pero tiene uno que estar atenta, hermanas, que dónde está obrando Dios. Y aquí dice más adelante, dice, Dios siempre está activo. En este instante, Dios está obrando a tu alrededor. Una de las mayores tragedias entre los cristianos es que, aunque anhelan tener una experiencia con Dios, no saben cómo reconocer su obra en medio de ellos. Si en tu experiencia como cristiano te ha ocurrido lo mismo, mi oración es que este libro te ayude a aprender a reconocer claramente la actividad de Dios en tu vida y alrededor de ella. Estos son días verdaderamente sensacionales para andar con el Señor, dice él. No te conviene perderte lo que Él está haciendo. El Espíritu Santo te instruirá y te ayudará a reconocer dónde y cuándo está obrando Dios.
Una vez que sepas dónde lo está haciendo, podrás ajustar tu vida y unirte a Él en sus propósitos divinos. He oído relatos de personas de todo el mundo que descubrieron repentinamente que Dios había estado presente y activo todo el tiempo en su lugar de trabajo, su iglesia, su familia o su vecindario, pero ellos no lo habían reconocido. Cuando Dios les reveló dónde está obrando, súbitamente pudieron comenzar un estudio bíblico al mediodía en su lugar de trabajo, pudieron ver un avivamiento en su iglesia, ayudar a un cónyuge a reconciliarse con el Señor o llevar a un vecino a la fe de Cristo. Antes, esos cristianos suponían que Dios no estaba haciendo nada importante alrededor de ellos. Cuando Dios les reveló lo que estaba haciendo, se dieron cuenta de que habían pasado por alto la excelente obra de Dios. Muchas personas anhelan que Dios haga alguna obra importante en sus vidas. Sin embargo, intentan pasar por alto, escuche bien, la relación de amor. Dicha relación es la razón por la cual Dios te creó. Eso es muchísimo más importante para Él que lo que tú haces por Él. Tienes que prever que lo primero que Dios, permítame, tienes que prever que lo primero que Dios hará en tu vida será guiarte a una relación íntima de amor con Él. Cuando tu relación con Dios sea lo que debe de ser, Él tomará iniciativa de darte proyectos. Cada vez que parezca que Dios no está haciendo nada nuevo en tu vida, concéntrate en la relación de amor y permanece ahí hasta que Dios te dé una nueva misión. Ahora, es importantísimo, hermana, esto. Si tú y yo no tenemos una relación personal con Dios, mira, van a pasar años sin que tú veas el mover de Dios en tu vida, ni en la vida de tu familia, ni en la vida de tus compañeros de trabajo, ni nada, porque no estás en una relación con Dios, personal, íntima con Él, que quieres estar conociéndole más, que quieres estar pasando en su palabra, que estás dispuesta a rendir tu vida a Él por completo. Y mire, yo esta semana estamos estudiando, estamos leyendo el libro de Marcos, porque estamos leyendo la Biblia, varios hermanos en nuestra iglesia, estamos en una, este, ¿cómo se llama? Estamos leyendo la Biblia en un año. Entonces, aquí estábamos, bueno, estaba yo leyendo donde dice se me fue el versículo exactamente, pero donde les dice que nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas de arriba. Se lo voy a buscar donde dice, o alguien si me lo puede buscar, donde dice que Pedro le dice, no, Señor, que esto no te acontezca cuando le dice que él va a ser entregado y le dice, apártate de mí, Satanás. No sé si se acuerdan de esa porción. Si alguien me la busca en el libro de Marcos, le agradecería para seguir en esto. Pero a lo que voy yo, hermana, es que el Señor hablándome a mí ahí, este, con respecto, aquí está, mira. En Juan 8, si ustedes perdón, en Marcos 8, si usted se puede ir a Marcos 8:31 en adelante, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de estos 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? aconsejarlo A, o rep- decir, a reprenderlo o a reprenderlo. ajá, comenzó a reprenderlo, dice, a Jesús, imagínense. Entonces, y reprendió, dice, y le llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Y mire lo que le dice Jesús a Pedro. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Mire, no solamente le dijo, mire,
si usted lo ve, dice, lo tomó aparte, lo llevó así en secreto y le dijo, no, no, no hables de esto, Señor, ¿por qué estás hablando de esto? Y él, mire, una forma de instrucción aquí que vemos del Señor a sus discípulos, a Pedro, mire, él no le dijo ahí a Pedro, así como él lo tomó aparte, ahí le reprendió. Volviéndose él, ¿quién? Jesús a los discípulos, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Él quería dar una enseñanza no solo a Pedro, y le dijo aparte, mira, te voy a decir esto, no hagas esto, sino que ahí, en medio de todo, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanas, y eso el Señor había estado hablando conmigo en su palabra. A mí nada en este mundo me tiene que importar más que Dios, que mi relación con Jesús. Y mire, porque aquí le dice, cuando Jesús le dice, cuando Pedro, porque Pedro preocupado, ¿no? Terrenalmente, ay, no, Señor, que no te vaya a pasar nada. Pero él no le importaba morir, sacrificarse, porque él dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de arriba? Todo tiene que ser viendo para arriba, para lo celestial, hermana, para lo eterno. Y muchas veces por eso nosotras no estamos atentas a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, porque estamos tan inmiscuidas en lo terrenal que no estamos viendo el obrar de Dios a nuestro alrededor. Entonces aquí en Marcos, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Pon la mira en las cosas de arriba. Y eso, para empezar nosotros, hermanas, a ver el actuar de Dios a nuestro alrededor, nosotros tenemos que tener bien en claro nuestra relación con Dios. Mirar hacia arriba, no en las cosas de aquí. Dice, si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese todo aquello bonito que nos atrae de este mundo, niéguelo, deséchelo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Mira, hermana, son mis conversaciones con el Señor y le digo, Señor, si yo voy a morir algún día, que sea por causa tuya, que sea porque prediqué tu palabra, porque anuncié tu palabra, por algo que sea de Dios, ¿no? Eso vale la pena morir por eso. Pero necesitamos tener claro nuestra relación con el Señor. Por eso aquí está diciendo, muchas personas anhelan que Dios haga alguna cosa, obra importante en su vida. Sin embargo, intentan pasar por alto la relación de amor con Él. No, el Señor no te va a usar para su gloria si tú estás inmiscuida en las cosas terrenales de este mundo. Entonces es de decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Ayúdame a estar siempre enfocada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor Jesús estaba enfocado a eso vino, a hacer lo que el Padre le dijo. Entonces dice, cada vez que parezca que Dios no está haciendo nada nuevo en tu vida, concéntrate en la relación de amor y permanece ahí hasta que Dios te dé una nueva misión. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Ten una relación de amor con Él, hermana. Tengamos una relación de amor con Él. Y que nada de este mundo no nos apeguemos a nada de este mundo, sabiendo de que esto va a pasar. Vivamos para la gloria de Dios.
Mire lo que dice, concéntrate en el llamado, no en el don. Y esto vamos a verlo porque muchas veces nos preguntamos acerca del don, acerca de los talentos. Vamos a ver un poco acerca de esto. Dice, creo que hoy en día muchas personas tratan con los dones espirituales de una manera que no es bíblica. Una enseñanza común es que las personas deben descubrir sus dones espirituales y luego encontrar un ministerio o una actividad que utilice específicamente esos dones. Escuche bien, podemos dar un ejemplo, ¿no? Eh, Tú dices, ay, no sé cuáles son mis dones. Am, trata esto, trata lo otro para que tú descubras cuál es, ¿no? Y eso dice que no es bíblico y que una vez que lo descubran deben de aceptar oportunidades ministeriales que coincidan con el don pues que tienes y rehusarse a todo ministerio que no tenga el apoyo de su don específico. O sea, y hay personas que es así, oh, yo no hago esto porque este no es mi don y no están dispuestas a ser usadas por el Señor porque se han metido en su cabeza cómo manejar esto de los dones. Yo voy a estar en un ministerio, por ejemplo, en la iglesia, voy a estar en un ministerio donde yo tenga el don, porque si yo no tengo el don, no puedo estar ahí. Y se limitan al don. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Pero con esto se supone que los cristianos siempre conservarán el mismo don y que una vez que lo descubran, deberán aceptar oportunidades ministeriales que coincidan con él y rehusarse a todo ministerio que no tenga el apoyo de su don. Dicha enseñanza ha sido frustrante para ciertas personas que han intentado descubrir su don. En ocasiones les pedirán que desarrollen un ministerio para el cual no se sienten dotados o tal vez no encuentren un ministerio que haga uso de sus dones específicos. Entonces, por eso no quieren hacer nada mucha gente. Ay, no, es que yo no he encontrado mi don y no. Es importante comprender que un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo que obra en la vida de las personas a fin de facultarlas para obedecer lo que Dios les indica que hagan. Voy a decirlo otra vez, lo voy a decir otra vez. Es importante comprender que un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo que obra en la vida de la persona a fin de facultarla para obedecer lo que Dios les indica que haga. Este don es espiritual, no es un talento. Porque talento podemos tener todas, pero si no es espiritual, no va a ser para obedecer lo que Dios nos indica que hagamos. Desde el punto de vista bíblico, Dios siempre da primero la misión, luego equipa a la persona mediante el Espíritu Santo a fin de cumplir lo que Él les encomienda. Debemos reconocer que cuando nos entregamos a Cristo, Dios nos dio su Espíritu Santo. No recibimos simplemente un don espiritual, sino que recibimos el Espíritu Santo mismo. Cuando el Espíritu vive en nuestro interior, tenemos todo el poder de Dios y los recursos del cielo a nuestra disposición. Cuando Dios nos asigna una tarea y obedecemos, Él cumplirá por medio de nosotros lo que se propuso hacer. La evidencia de la actividad de Dios en nuestra vida es lo que habitualmente identificamos como un don espiritual. Pero una persona que nunca aceptó una misión de Dios no necesita estar equipada espiritualmente porque no está emprendiendo una tarea divina. O sea, lo que está diciendo es el que esto es un don divino, ¿para qué? Para la obra de Dios, para obedecer a Dios a lo que Él nos está mandando a hacer. Dice, nos concentramos en identificar los dones en lugar de determinar cuál es la misión que Dios nos encomienda. Estamos más enfocadas en cuál será mi don, qué es lo que Dios me está mandando a hacer, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Eso puede imponer límites severos a los creyentes que basan su futura utilidad para Dios solamente en la eficacia que tuvieron en el pasado.
La enseñanza que muchos dan sobre los dones espirituales dice que Dios siempre usará tu vida de formas similares conforme al don que Él ha desarrollado en ti. Por ejemplo, si en algún tiempo Dios equipó a alguien para enseñar su palabra, entonces esa persona supondrá que su don espiritual es la enseñanza y se rehusará a otras oportunidades posteriores que impliquen dones diferentes, tales como la administración, la misericordia. En consecuencia, algunas personas reciben una nueva invitación de Dios, pero piensan, esto no puede venir de Dios porque no tiene que ver con mis dones. O bien, esto no puede venir de Dios porque nunca antes en mi vida me pidió que lo hiciera. No obstante, cuando reconozcas que Dios te invita a participar en su obra, y le respondas en obediencia, experimentarás que obra en tu vida y a través de ella en una dimensión nueva que pensabas imposible, aunque no se trate de algo que te parezca que esté fuera del ámbito de tus dones espirituales. Si tú eres quien toma la iniciativa de decir con respecto a un ministerio que consideras adecuado para ti, el enfoque común a los dones espirituales puede llegar a centrarse fácilmente en ti mismo en lugar de Dios. O sea, que tú dices, en este don, este es mi don y yo quiero trabajar en este don en la obra de Dios, porque otro no. Entonces no estás tú a la disposición de Dios, ¿no? De decir, Señor, en la área que tú me quieres utilizar, aquí estoy dispuesta. Si yo pienso que mi don es enseñar o no, yo no puedo ir ir a evangelizar, por ejemplo, ¿no? No puedo ir a evangelizar porque ese no es mi don. No, yo no tengo el don de evangelismo, entonces yo no puedo hacer eso. Equivocación. El Señor nos manda, por ejemplo, con respecto al evangelismo, ¿no? Es un mandato. No es que tienes que tener el don para hacerlo. Algunos que sí pueden tener el don, que se hace como más fácil, por ejemplo, en desarrollarlo, pero es el desarrollar ciertas cosas que Dios nos manda, no significa que que ese tiene que ser nuestro don, sino que Dios nos equipa, su Espíritu Santo nos equipa para desarrollar esa misión. Nos equipa con esos dones que ni tan siquiera sabíamos que estaban, que existían, pero el Señor nos lo da para que podamos obedecer, para que podamos cumplir esa misión. El don es una capacidad que Dios nos da para cumplir el propósito de Él. El talento es otra cosa diferente. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no puedes. Estábamos hablando y yo le estaba platicando a mi esposo sobre esto que iba a hablar hoy y me estaba dando un ejemplo. Yo le dije, ¿qué ejemplo tan bonito? Por ejemplo, hermanas, siempre se habla de Moisés, ¿no? Que Moisés no podía hablar, que era tartamudo, lo que sea. Y que estaba Aarón ahí, ¿no? Ayudándole para hablar. Pero si usted se fija en las escrituras, fueron muchas las veces que Moisés se dirigió directamente al pueblo. Ya no hablaba Aarón por medio de él, ¿no? O sea, de decir, mira, Aarón, habla esto al pueblo. No, Dios equipó a Moisés, aun aunque él pensaba que no, Dios lo equipó para que pudiera hablar al pueblo. Y si usted ve en las escrituras, muchas fueron las veces que Moisés se dirigió al pueblo. ¿Y dónde estaba la tartamudez entonces? ¿Dónde estaba la que no tenía la facilidad de palabra? Dios lo equipó, hermanas. Por eso lo que dice ahí, es importante comprender que un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo que obra en la vida de las personas a fin de facultarlas para obedecer lo que Dios les indica que hagan. Entonces, si usted ha estado pensando en su vida, es que yo no sirvo a Dios porque no he encontrado ese don. No sé qué don. Y yo necesito tener este don para servirle a Dios. Lo que necesitamos, hermanas, es estar a la disposición de Dios, a obediencia a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieres. Estar en una relación correcta con el Señor para que el Señor nos pueda usar para su gloria. Entonces, no nos limitemos a los dones. No nos limitemos a los dones. Mejor ofrezcámonos a Dios
y digamos, Señor, aquí está, úsame como tú quieres. Dice, Dios no nos pide que encontremos ministerios que nos parezcan compatibles con nuestros dones. A menudo, cuando las personas se concentran exclusivamente en lo que perciben como sus dones espirituales, suponen que cualquier ministerio en su iglesia o en su vida que coinciden con esos dones es algo que deben emprender. Sin completamente. embargo, únicamente puede decirnos lo que Él desea hacer a través de nuestra vida. No podemos descubrir esto por nuestros propios medios. No podemos descubrir la actividad de Dios. Él tiene que revelárnosla. Podemos elegir qué haremos para Dios. Perdón, no podemos elegir qué haremos para Dios. Él nos invita a unirnos a su obra donde quiere que participemos. Debido a que esta perspectiva sobre los dones espirituales es contraria a mucho de lo que se enseña hoy en día, si a esta altura tienes dudas al respecto, haz una pausa y ora lo que se enseña ya mismo para que el Espíritu Santo sea tu maestro. Pídele a Dios que te ayude a comprender la relación entre una misión dada por Dios y un don espiritual. Te será útil considerar algunos ejemplos bíblicos en los cuales el Señor llamó a su siervo y luego los equipó para hacer lo que Él mandaba. Hermana, lo que necesitamos es eso, una relación perfecta con el Señor, una relación correcta con el Señor y estar a su disposición. Lo veíamos anteriormente, ¿no? Donde eh, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa. Así como Jesús lo hizo, Él se apegó a lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces esa es una gran enseñanza para nosotros hoy en este día. Nada podemos hacer por nosotras mismas. Nosotros tenemos que estar a disposición de Dios. ¿Qué el Señor quiere que hagamos? ¿Estamos atentas al obrar de Dios en nuestra vida? ¿En el trabajo? ¿Hay alguna necesidad que tú dices, yo creo que no me meto mejor en eso? O que haya sentido en tu corazón que tú tienes que orar por una persona, que tú tienes que hablarle a una persona del Señor y has ignorado eso porque no estás en una relación correcta con el Señor, o ni tan siquiera te has dado cuenta de cómo Dios está obrando a tu alrededor, porque estás tan inmiscuida en las cosas de este mundo que ni tan siquiera te das cuenta de lo que está a tu alrededor. Eso es muy importante, hermana. ¿Qué es, cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Estamos atentas a lo que pasa a nuestro alrededor o estamos atentas nomás a lo que pasa con nosotras mismas? Y eso es lo que el Señor me estuvo hablando a mí en esta semana en Marcos 8 de que nosotros tenemos que negarnos a nosotras mismas y tomar nuestra cruz cada día. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Queremos salvar nuestra vida. Ay, no, yo quiero hacer esto, cuidarnos a veces en muchas áreas, ¿no? En nuestra vida, pero no darnos a Dios, no morir por la causa de Cristo. Más bien, primeramente, vivir por la causa de Cristo y morir por la causa de Cristo. No queremos hacer eso. Es mejor, más fácil, estar envuelta en nuestras cosas y que el mundo se caiga a pedazos, ¿no? Que haya necesidad de hablar del amor de Cristo, pero nosotros solo queremos el amor de Cristo para nosotros. Entonces, tenemos que estar atentas al obrar de Dios el obrar de Dios en nuestro alrededor, en nuestra vida, que el Señor nos está mandando a que nosotros hagamos. Como dice el capítulo 6, Dios está obrando a tu alrededor. ¿Estás tú en el obrar de Dios? ¿Estás atenta a lo que Dios está haciendo a tu alrededor o todavía no estás ahí? Así es que mi oración es que le digas hoy al Señor, Señor, yo quiero estar en donde tú estás obrando. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Eh, lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesta porque te amo y he entregado mi vida a ti para servirte, para ser usada para tu gloria.